Este es el mundo de Rubén de Gravia. Hoy vamos a despotricar un poco, vamos a gritarle al mundo y concretamente nos vamos a quejar del COVID. Pero antes de quejarnos del COVID, quería hacerle una pequeña reseña de lo que fue quizás una de las guerras más atroces, que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra industrial, fue la primera guerra donde el poderío de la industria se manifiesta y desgarró totalmente Europa y en el lejano Oriente, lo que fue obviamente la guerra ruso-japonesa, que llevó el desastre a la otra punta del mundo, ¿verdad? Esta guerra, que empezó en 1914 y terminó en 1918, fue una guerra particularmente violenta, muy destructiva, donde se probaron armas nuevas, donde se probó el tanque, que no existía hasta ese momento, el avión, o sea, tanto el avión de caza como el bombardeo, el alambre de púas, el gas venenoso. Y por primera vez se determinó un problema, una enfermedad de trinchera conocida como shell shock. Shell shock no es otra cosa que estrés postraumático. La mente no puede manejar el bombardeo continuo y constante, el horror cotidiano, y simplemente se quiebra. Obviamente que todo esto ustedes lo pueden ver en documentales, donde, como el que están viendo ahora, son algunas imágenes de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. La gente moría de diferentes motivos, ¿verdad? O sea, por el pie de trinchera, el pie se te mojaba y la carne se removía, los obuses, los francotiradores. Pero a todas esas causas lógicas de muerte en batalla, ¿verdad? Que te caiga un obús de cañón encima es natural. Ahora, había una enorme cantidad de muertes que ninguno de los dos bandos hacía mención, porque era una enfermedad que minaba las fuerzas propias ajenas, pero el enemigo no lo sabía. Una enfermedad nueva, una especie de gripe que atacaba no a la gente vieja o débil, sino que atacaba a hombres entre 20 y 40 años. Hombres que estaban en la plenitud de su vida, que una gripe los agarrara y en 3 días, 4 o 5 días, dependiendo de la fortaleza del individuo, la persona moría de una forma horrible, cianótica, azul, ¿no? Por la falta de oxígeno. Esas muertes, que obviamente el alto mando no quería revelar, obviamente, ¿no? Porque si no, vos le estás diciendo al enemigo, tengo menos soldados y es una buena oportunidad entonces para que me ataques. Ningún comandante en su sano juicio lo revelaría. Entonces, una vez que terminó la guerra, una vez que la gente volvió a sus hogares, no solamente se llevó consigo las huellas de la guerra, sino que aparte se llevó consigo la gripe. Esta gripe, que tuvo el nombre de gripe española porque fue España la primera que especificó cómo eran los síntomas, era como una gripe común y corriente, lo único que tenía una mortalidad altísima, tan alta que realmente asustaba, porque en algunos informes dicen que la mortalidad iba del orden del 10 al 20%. Una bestialidad. O sea,
morían 10 o 20 de cada 100. Es algo impresionante. Esta mortandad, este cambio en lo que eran las enfermedades habituales, llevó a que durante la guerra y después de la misma, los hospitales estuvieran hacinados, la gente realmente no les daba tiempo a llegar al CTI. O sea, de hecho, no había CTIs. La enfermedad avanzaba a un ritmo vertiginoso y después de la guerra, cuando los soldados volvieron a sus hogares, se diseminó a través del mundo. Esta es la idea de la ruta que tuvo la gripe española. Se originó en Asia, es altamente probable, sobre todo en Asia continental. Generalmente las infecciones asiáticas vienen del parte de la selva asiática, o sea, Corea, Vietnam, en fin. Entonces, esa pandemia, que algunos dicen que empezó en Hong Kong, Singapur, en fin, en algunos puertos, y se fue esparciendo por el mundo. ¿Quién la esparcía? Fueron las aves migratorias. ¿Por qué? Porque los patos y los gansos viven engripados. Son el reservorio natural de la influenza. La influencia es obviamente el nombre del virus de la gripe. Esta variante pasó de las aves salvajes a las domésticas y de estas a las personas. Ahí está la clave de la tremenda patogenicidad que presentaba y por qué mierda era tan mortal. ¿Por qué pasaba? Generalmente de las aves pasa algún mamífero intermediario, que puede ser un cerdo, que es lo más común, o alguna rata, un mamífero intermediario, y de ahí le pega al ser humano. Esta variante, cuando infectó al ser humano, no tiene ninguna mutación mamífera previa en su pool genético de la cápside externa, no tiene ninguna proteína mamífera, por lo tanto, el sistema inmune no lo reconocía y por eso campeaba por sus anchas, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Pasó desapercibida por casi todo su periplo por Asia y el norte de Estados Unidos. Lo que se la hizo visible fue las trincheras de Europa a finales de 1917. ¿Cuál es la razón de esto? Y ustedes lo deben de saber, no me hagan laburar el pedo, la tienen en la punta de la lengua. ¿Qué hace que un virus aéreo sea tan infeccioso? Es sobre todo cómo se transmite. Me van llevando a la idea de no me hagan laburar el santo botón. ¿Cuál fue la causa que llevó a que esta enfermedad explotara como explotó en las trincheras? El hacinamiento de millones de soldados en el frente. Se sabe que había alrededor de 1,5 millones de combatientes en toda la línea del frente de ambos bandos. Por lo tanto, las condiciones de cercanía, hacinamiento, falta de higiene, se propagó como si fuera un incendio ello. Y fue luego, ¿no?, que terminaron las hostilidades y que la gente, las tropas volvieron a sus lugares de origen, que el virus realmente se propaga por el mundo, y aunque su propagación fue mundial, fue también bastante desigual. Luego, así como apareció, se desvaneció en la historia. La histórica pandemia de la gripe española fue una advertencia que la comunidad de virólogos y de la medicina no olvidaron nunca. ¿Por qué no la olvidaron? Porque lógicamente era una advertencia grave. Si ustedes ven, ¿no?, el periplo del virus, hecho a través de las aves migratorias y después por las personas, estamos hablando en un mundo anterior a los viajes intercontinentales, ¿no? Esta peligrosidad de esta pandemia, que vendría a ser la número 38 en la historia de las pandemias mundiales de gripe, ¿no? Pero sí fue la más mortífera. Piensa que mató alrededor de cálculo, ¿no?, entre 50 y 100 millones de personas, lo cual es algo impresionante. Acá pueden ver algo interesante de este tipo de virus.
Este virus que están viendo acá es un virus de influenza, obviamente. Pero antes les voy a hacer un repasito previo, ¿no? Como le iba diciendo, los médicos, los virólogos decían, bueno, gente, en cualquier momento revienta una pandemia. No fue Bill Gates el primero, ¿ah? Fueron científicos durante 20 años diciendo, va a reventar una pandemia, va a reventar una pandemia, va a reventar una pandemia, sobre todo porque el hombre interviene mucho en las selvas y hay reservorios de virus que están quietos en la selva, que no se mueven, que de pronto pueden llegar a una ciudad poblada y ser un desastre. Como del coronavirus, obviamente. Pero los tipos venían avisando. Bueno, pero los intereses económicos juegan un papel muy importante. ¿Tá? Y cuando a principios del milenio, ya por 2009, 2010, reventó lo de la gripe porcina. ¿Ustedes se acuerdan de la gripe porcina? ¿Les suena la gripe porcina? ¿O les suena más el nombre de gripe H1N1? Ahora sí les suena, ¿se acuerdan? Muy bien. Ahora, muchos no la conocen como gripe porcina. ¿Por qué? Porque la industria de la carne de cerdo americana metió un montón de tarasca, un montón de billulla, guita, plata, money, cash, para que no se le nombrara en los medios de prensa. Y el nombre que se usó fue el nombre de catálogo científico, ¿no? Que era influencia virus A subtipo H1N1. Como era muy largo, quedó, el virus de la gripe H1N1, que hace referencia a un subtipo de la influenza. Casualmente, la gripe española es del mismo subtipo que la H1N1, así como la gripe aviar y la gripe bovina. Ahora, si yo lo llamo por su nombre y apellido, influenza virus A, subtipo H1N1, es su historia familiar. Les diría que este subtipo en particular volvió a circular dentro de la población humana por la gripe rusa de 1977, o sea que durante 1918, 1920 hasta 1977 el subtipo H1N1 no tuvo registros, o sea, se replegó hacia las colonias de aves. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te presento a vos en la familia, estos son los Rodríguez, ¿no? La Marita, el Néstor, la Nure y el Joaco, ¿tá? ¿Qué pasa? Yo te estoy diciendo, no, son los Rodríguez y este es Nuria de los Rodríguez. Este tipo de asociaciones no le sirve a la industria por su impacto publicitario negativo. Entonces, nada de asociarla con la gripe española o la gripe aviar, que se sacrificaron millones de aves, porque el producto que vendemos, que es el chancho, que además se sacrificaron también millones de individuos, lo cual generó pérdidas tremendas para nuestra industria. Si le sumamos el hecho que la gente asocia el nombre de la carne de cerdo con la gripe porcina, nos fundimos. O sea, me van siguiendo el razonamiento cuál es. Si yo tengo plata y me afecta, puedo de alguna manera hacer lobby y que le cambien el nombre para el nombre real de ella, el nombre científico. ¿Ah? Bueno, como ven en este modelo 3D, ¿no? Que están viendo ahora, se ven diferentes tipos de proteínas que codifican para proteínas de 3 especies diferentes de vertebrados. O sea, tenés para las aves, para los cerdos y para los seres humanos. Entonces, obviamente, este virus tiene el potencial de saltar de un ser humano a un ave a un cerdo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Este virus nos viene acompañando hace miles de años, desde ahora. Entonces, como nos viene acompañando hace miles de años, el tipo está más que adaptado, ¿no? Es obvio. Está adaptado tanto para pasar de un ave a un cerdo, de un cerdo a una persona, y cuando la cosa realmente se pone peluda, puede pasar del ave al ser humano directamente y hacer cualquier desastre. Ahora, yo les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar cómo el tipo, ¿no? El virus se infiltra en la célula, ¿no? Este virus, el virus de la influenza,
que es así redondito, muy bonito, tiene una serie de partículas de proteínas. El tipo estornuda y lo que hace el virus, vos lo aspirás y te ataca digamos, la superficie de los pulmones, o sea, la parte de la dermis pulmonar. Ahí el tipo llega a la célula y la membrana celular no es lisa, sino que tiene una serie de conectores moleculares para que entre y salga de la célula diferentes cosas. Entonces, se engancha en esos receptores específicos que tiene la célula para otras cosas, o sea, copia la llave de la cerradura, ¿m? Lo que hace que la membrana de la célula se vuelva permeable, es decir, le da un aviso a la membrana diciendo, mira, abrime porque soy un tipo de proteína de una molécula que vos necesitas. Entonces, en esa protuberancia que tiene el virus, en que son unas proteínas especiales, se adhieren unos marcadores, entonces el cerebro dice, no, es amiga, vamos a abrirle. O es como un caballo de Troya. Entonces ahí el virus entra dentro de la célula rodeada de una membrana celular. O sea, la cápside del virus está rodeada por parte de la membrana celular de la célula huésped. Es acá cuando funcionan estas especies de retractores especiales, que lo que hace la proteína es conectar los dos extremos y abrir. Es una belleza de ver la mecánica de la bioingeniería. Entonces, abre la cápside del virus, el ARN del virus se mete dentro del citoplasma de la célula y ahí utiliza la maquinaria que tiene la célula para replicar el núcleo y empieza a replicar partes del virus, el cual se vuelve a ensamblar. ¿Tá? Bueno, hay una vacuna monoclonal, en realidad es un anticuerpo diseñado para inactivar la influenza, que esto es de ingeniería genética, o sea que no es una vacuna de un virus, es algo parecido al ARN mensajero, pero en diferencia es otra cosa. El tipo se infiltra, se acopla a esas pinzas que tiene el virus para abrir la membrana y ¿qué hace? Hace lo siguiente, impide que la membrana se abra. Al impedir que la membrana se abra, el tipo no puede entrar el ARN dentro del citoplasma y por ende no se puede replicar. Y ¡chup!, se muere dentro de la célula lo liquida. Esa es la idea detrás de estos anticuerpos monoclonales. Entonces, la genética actual más o menos tiene idea de cómo funciona el virus de influenza y bueno, hace diferentes cosas para tratar de combatirlo, obviamente. Entonces, básicamente este virus de influenza es muy parecido al virus de la gripe española. Mucho, tanto que digo, son del mismo subtipo, ¿no? O sea, son casi idénticos, salvo en algunos nucleótidos que tiene el exterior. Entonces, para que tengan una idea, este fue el número de muertos, o lo que se estima que fue el número de muertos. La tasa de mortalidad era altísima, del 10 al 20%. En España mató alrededor de 300.000 personas y en el mundo fue entre 50 y 100 millones. ¿Por qué el número es tan grande? Date cuenta que entre 50 y 100 hay 50 millones. Bueno, esto se debe básicamente a que había poca información, ¿no? Con respecto al impacto completo de la gripe, lo que, ¿no? Lo que pasó, o sea, a nivel mundial había poca información, estamos hablando de 1918-1919, ¿no? Ahora bien, como el virus de influenza tiene 2.500 años, ¿no? Tiene la capacidad de pasar de un hospedero a otro, lo hace casi imposible de erradicarlo como se erradicó la viruela, ¿no? Cuyo único hospedero es el ser humano. Y
¿Qué pasa con la viruela? La erradicamos. Se hace por vacunación cerreco porque el único portador es el ser humano. ¿Pero qué hicimos nosotros? Pues somos muy, muy inteligentes. Agarramos y nos guardamos muestras de laboratorio para estudiarlas. Casualmente los laboratorios son militares, tanto rusos como americanos. Si ahora ustedes están pensando que en conflictos de intereses están sumamente vivos. ¿Por qué? Porque están los intereses generales de la humanidad, que es lo que es mejor para la humanidad o qué es lo mejor para la industria armamentista. Porque a pesar de que las armas biológicas están prohibidas, el hecho de crear un híbrido de viruela y gripe, o sea, una transmisión de la viruela que era por contacto con un virus aéreo, o sea, una pesadilla realmente de la biología, estaba en las mentes de los diseñadores de armas biológicas. ¿Es una locura? ¿Somos una especie muy inteligente y muy suicida? Sí, es verdad, somos muy, pero muy chotos, ¿no? Eso es lo que nos hace particularmente interesante. Imagínense que no fuéramos así, bueno, seríamos personas serias, en fin, y no es el caso. Bueno, volviendo a este bicho en particular, ¿no? La vacuna en realidad es un control de daños, ¿no? O sea, evita que las infecciones pulmonares te maten. O sea, la vacuna de la gripe está diseñada para mantenerte lejos de que la gripe no se haga pulmonar. Ya que, para que tengan una idea, la peste de la gripe de 1918 mató más que la peste negra en sus varias oleadas durante el siglo XIV. Bueno, ahora está el caso del COVID-19, que es la parte de la cual yo vengo a despotricar un poco, ¿no? Voy a despotricar un poco porque me gusta hacerlo y porque hay mucho tarado hablando sobre el virus y tal, y me parece también que uno podría opinar al respecto sin tener mucho asidero para hablar, porque realmente es la norma, ¿no? El primer caso de COVID-19, ¿no? El nombre de bichito que le puse es SARS-CoV-2. En realidad, el SARS-CoV-2 es un síndrome respiratorio agudo severo y es responsable de esta pandemia, ¿no? Se calcula en 1.700.000 muertes, lo que lleva el cobicho asesinado de gente, o sea, gente muerta por COVID. ¿Por qué este bichito SARS-CoV-2 le pone el nombre SARS-CoV-2 y bueno, a pesar de que ha hecho un gran desbarajuste a nivel mundial, el virus se presenta de esta manera. Pero ¿por qué el virus tiene en jaque el mundo? Esa es la gran pregunta que me hago. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tá? El primer caso registrado fue a finales del 2019 en Wuhan, China, ¿no? De ahí se propagó por el mundo y la histeria masiva causó más muerte que la misma pandemia. Este dato no está corroborado por nadie y es solo mi opinión, lo cual justificaría más tarde sea aún vivo. ¿Por qué? Porque podría ser eliminado por el servicio secreto chino. Y no me critiquen, ¿no? Porque si las vacunas tienen microchips que te espían, y eso en vez de usar tu propio celular, que es más barato y confiable, yo puedo pensar que el servicio secreto chino me quiere boletear. ¿Por qué otra cosa? Porque esa es otra cosa que ha tenido la pandemia. No solo se le puede achacar al pobre virus corona la multiplicación, o sea, una de las cosas que no se le puede achacar es la multiplicación de teorías conspiratorias y la negación de algunas verdades científicas. Aunque eso es por culpa de la inmensa intercomunicación que tenemos y la innata pelotudez humana, o sea, porque somos innatamente pelotudos, para eliminar la parte del razonamiento, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros eliminamos la parte de esta pelotuda humana?
nos quedaríamos, que eliminamos una parte muy divertida y molesta de la humanidad. O sea, nos volveríamos seres serios y poco imaginativos. Entonces, no solamente hay un aumento de virus, o sea, un montón digamos, de problemas a nivel sanitario, sino que hay un montón de teorías conspirativas, ¿no? Esta imagen publicada por la AFP, la Agencia Francesa de Noticias, nos muestra cómo el virus, ¿no? Nos muestra cómo es el virus, su huésped, algunas advertencias por más ilustrativas y que dan pie a algunas teorías. Porque no todos nos convencen las explicaciones, sobre todo si estas explicaciones vienen del poder. Vean que el origen, ¿no? ¿No? De este posible, el origen de la pandemia fue Wuhan. ¿Mm? Entonces, acá la agencia nos dice que entre todas las posibilidades, que el origen sea del laboratorio que había en Wuhan es altamente improbable. Obviamente no se estarán haciendo referencia al único de los 2 laboratorios de investigaciones virológicas del mundo que trabajaban con el virus corona. El otro está en Carolina del Norte. O estarán haciendo referencia a uno de los 2 de estos 2 laboratorios que trabajaban con un virus que era altamente peligroso. Peligroso desde el punto de vista actual, no tan peligroso para la época. ¿Por qué? Porque para los occidentales el virus corona y por ende el SARS eran enfermedades lejanas. Entonces, ¿por qué eran lejanas? Porque el SARS atacaba sobre todo en Extremo Oriente. Nosotros en los 90 veíamos a la gente con los tapabocas cuando estalló la primera infección de SARS y nos decíamos, vos qué loco que están estos chinos con los tapabocas en la calle, ¿no? Aunque las medidas que tomaron el gobierno chino en su momento y el coreano también fueron bastante draconianas, o sea, hubo un brote, se mataron millones de animales para tratar de controlarlo, pero todo eso quedó simplemente como un titular. ¿Ah? ¿Por qué? Para que en el mundo occidental el SARS era una peste lejana, ¿no? Como el dengue, el chimichunca, ¿no? Esas pestes propagadas por insectos odiosos, ¿no? Como los mosquitos, bichos que odio, esos chupadores de sangre, ¿no? Volviendo a lo nuestro, los chinos estaban trabajando en prevención, o por lo menos eso es lo que espero. Ahora, si una fuga con las consecuencias a nivel mundial que podría tener, China nos iba a exponer a cientos de juicios y a los embargos mundiales y toda la demás cháchara, ¿no? Actúa como una superpotencia, o sea, como actuó los Estados Unidos o Rusia en su momento, borra todo datos, todo rastro y dato que pueda servir. Y vamos, gente, le echaron la culpa que la carne que nosotros le mandamos para allá estaba contaminada con COVID. O sea, era tan estúpida la idea, ¿tá? Porque primero que los coronavirus son una familia descubierta recién a mediados del siglo XX, o sea, ya por 1950 y algo. Es totalmente inexistente en el país. Entonces vos me estás diciendo que un virus asiático endémico de Asia se explota, se genera espontáneamente en la carne uruguaya y llega a Wuhan y ahí se pudrió todo. Es tan ridículo que los propios chinos lo creen. Ok, podría ser un murciélago, un pipistrelli, y le hicieron sopa. Esa puede ser la otra opción. Pero al cocinarlo eliminás el virus. O sea, y uno dice, no hicieron sopa con el pipistrelli, se lo morfaron de una crudo, y como uno ve cosas en TikTok y sabe que esos cristianos comen lo que sea, nadie duda, capaz que sí, ¿no? Se morfaron un murciélago vivo y que la sangre contaminada se contamina a la persona. Bueno, pero queda el tema del huésped intermediario, ¿no? El paso previo. Tal vez algún cerdo, otro bicho, ¿no? Podría ser la causa, lo cual hace que uno diga, sí, pero el pargoní no tiene nada que ver en el asunto. O sea, ¿por qué me estás metiendo al pobre pargoní en toda esta trama, no? Claro,
eh, la explicación que está tomando peso y que no le gusta obviamente a los chinos es que cuando se analiza la cobertura proteínica del coronavirus, de este coronavirus en particular, porque hay unos 20 que se han descubierto y de esos 20, o sea, hay 49 que atacan a diferentes especies, pero de los humanos habían 19, ¿no? Pero hay 7 que realmente tienen potencial de atacar al ser humano y este es el 2. Bueno. Sin embargo, la cobertura proteínica del virus, o sea, y para qué replica, es muy inusual. O sea, presenta algunas anomalías como secuencia pequeña de otros virus, incluso del VIH, que es un retrovirus que no tiene nada que ver con un virus corona. Por lo menos el virus de la gripe es más o menos parecido en forma y en tamaño, ¿no? Miden 60, 70 nanómetros, ¿no? Y el tipo de enfermedad que produce la gripe y el COVID son muy parecidos: fiebre, dolor muscular, diarrea, atacan a las vías respiratorias, se propagan igual, pero ¿qué estaba haciendo? Un virus manipulado genéticamente, que posiblemente lo que hayan hecho los chinos es una idea, es una teoría. Estaban manipulando genéticamente un virus de SARS para contraatacar al virus salvaje. Es decir, vos contagiás, o sea, infiltrás el virus en el genoma de los murciélagos, que son sus portadores sanos, o sea, que son el reservorio, y ahí generás una secuencia de virus que tienen errores genéticos, y lo que lleva a que el virus se haga, que pase el umbral, y por lo tanto la tanta mutación, que es el arma que tiene el virus, que muta muy rápido, genere la inviabilidad del virus y se extinga, como ha pasado con más de una vez. Esa es la posibilidad. Por lo menos es esa, o voy a tener que dejar de hablar con la gente de la Deep Web, ¿no? Y los antirreptilianos, ¿no? Porque tienen ideas muy locas, ¿no? La histeria que viene de la mano de este virus es porque mientras que la gripe española mataba un montón de gente, pero los mataba jóvenes y era horrible y todo lo demás, los mataba muy rápido. Entonces, esta variante de COVID ataca a gente mayor, porque cuando llega en Europa ataca a un grupo etario que es mayoría en Europa y que es un segmento de población que tiene buen pasar y todo lo demás. Y te estoy diciendo esto previo a la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Cerraron todo, ¿no? En vez de aislar esa población, que al resto ya las tareas, porque se sabía que no había problema, no. Toda la sociedad se bloquea, se cierra. No funcionó para una chota. No funcionó. El lockdown no funcionó. Se dispararon los números, la gente moría. Entonces la otra opción de, bueno, dejemos todo como estaba, todo abierto, ¿no? Como hizo Bolsonaro, tampoco funcionó. ¿Por qué no funcionan estas medidas? Porque el virus es muy mutable y muy plástico. Entonces, estamos hablando de un virus aéreo. Entonces, las precauciones, ¿no? Como el tapaboca, la distancia, el lavado de manos, ¿no? La higiene, en fin, son sensatas. Cualquiera dice, no, está interesante, ¿no? Incluso otras enfermedades de contacto se vieron disminuidas durante este tiempo a causa de las políticas del tapaboca, la limpieza, la distancia, entre ellas la tuberculosis, la gripe por sí y la neumonía. Entonces, pero hay otras medidas que se tomaron, protocolos que francamente son una idiotez, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, ¿tá? Yo estoy en pleno invierno, ¿no? Y tengo una enfermedad que se transmite vía aérea. ¿Qué hago yo? Abro todo. Entonces estoy dando clase a 10 gurises, 20 gurises, lo que sean, y se me cagan de frío los guachos. Entonces, ¿tengo una mejor ventilación? Sí. Expongo a la gente que desarrolla otras afecciones como el resfrío. El resfrío, que lo produce el rinovirus, es endémico, lo tenés dentro de la nariz.
sea, no es que te lo contagias, ya lo tenés vos. En el momento que baja la temperatura del cuerpo, sobre todo de la periferia de la nariz, el virus se multiplica y genera un resfrío. Por eso es que las viejas te decían, no salgas con el pelo mojado o con las patas húmedas porque te vas a resfriar. Y efectivamente es así. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy resfriado? Genero las condiciones para agarrarme una gripe o un COVID. O sea que en realidad ese protocolo, personalmente, es una pelotudez. Después, otro que me pareció una boludez también, son las formas sanitarias esas, que el virus va a estar pegado en el zapato o que andás lamiendo el piso. Las alfombras sanitarias, el fumigar, ¿no? Los autos y las paradas de ómnibus como si fueran, en vez de partículas de virus, ¿no? Fueran insectos, ¿no? Como si fueran mosquitos. Entonces, acá hay algo que también es un problema preocupante, que es que una vez que se tiene la vacuna, la gente te dice, sí, tenemos la vacuna, pero no están testeadas, no, o sea, es una medida de emergencia. Y me estoy refiriendo a las no testeadas, me refiero a las de ARN recombinante, ¿no? La Pfizer, la Moderna, en fin, incluso la Sputnik. Ahora, la Chinovac, la que nos dimos todos, era de manufactura tradicional, o sea, de un virus inactivado. Entonces, la gente empieza a cuestionar la seguridad de una vacuna, de un método de vacuna ampliamente probado. O sea, no existe medicina en el mundo, un tratamiento 100% seguro. De hecho, si tomas más de 4 medicamentos, nadie puede decirte el efecto metabólico en tu organismo o la interacción química que produce dentro de tuyo. Obviamente yo vengo de otra época, ¿no? En una época quizás más pragmática y menos preocupada por tu opinión. Sí, era un poco más facha que ahora. O sea, no se preocupaban por tu opinión personal, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos en la escuela. Nos formaban una fila, habían un par de viejas gordas, sí. Eran viejas y eran gordas, ¿no? Esas vacunadoras, con una labia y una mano impresionante, porque mientras te iban chamullando, ¡pam!, te encargaban la vacuna. Se estoy llorando. Sobre todo, no te preocupaba un ápice que te pusieras a llorar o que te resistieras, porque te resistías igual, te agarraban entre te vacunaban igual. Entonces, te metían la BCG, te decían que capaz que hacías un poquito de fiebre y te vacunaban al sol, al aire libre, ¿no? Con los elementos vacunadores en una mesa grandota en el medio del patio, y allá desfilaban, ¿no? Todos los gurises en fila, y veías que algunos grandotes lloraban y algunas gurisas, ¿viste?, ponían de brazo las guachas, ¿no? Una valenteada, o sea, esa chiquitita, no, vacúneme, vos las veías así, chiquitita. ¿No? Se me llevan los ojos lágrimas solamente pensar con de esa época. Porque uno se pone viejo y se acuerda de las cosas que pasaron con mucha vividez. Entonces, te metían el jeringazo. El brazo te daría una semana por lo menos. Y siempre algún salame venía y te pegaba en el brazo vacunado, lo que igual generaba grescas a la salida impresionante. Hacía fiebre, se te formaba una ampolla purulenta y muy perturbadora que veías en el brazo mientras crecía. Duraba un mes y después te quedaba un pozo en el brazo, ¿no? Te quedaba un agujero, si no me creen, preguntarle a cualquier persona de 50 años, ¿no? Un tatuaje de la medicina, ¿no? Que uno lo muestra con orgullo, un boquete que vos ves. Ahora, ¿piensan que alguna madre en esa época iban y le preguntaban a estas guerreras de la vacunación en masa, a estas gordas, si eran seguras, si habían sido testeadas correctamente, si tenían a mano los últimos testeos o las proyecciones de alergia? Te vacunaban y listo. Nuestras viejas venían, o sea, eran mujeres y nuestros viejos, hombres y mujeres que venían de ver in situ los estragos de la polio. Sabían lo que te hacía la meningitis, te vacunaban y chao. Y si te retobabas, cobrabas. Y no me refiero a un premio metálico, no, me refiero a un par de chancletazos en el culo, cobrabas. Obviamente,
la ética ha avanzado, la medicina la acompaña y ya eso quedó en el pasado. O sea, se le pregunta al individuo, se respeta su opinión y está muy bien, está bárbaro. Ahora, si el individuo carece de elementos para evaluar qué es lo mejor para él y para su entorno, no tiene por qué ser médico el tipo, la tipa, virólogo, experto en pandemia. Para eso hay gente formada. Entonces, como hay un sobreestímulo de información, cualquier salame sale en la televisión opinando junto con profesionales en la materia, en un diálogo de locos, donde no ganan una idea, no dejan de interrumpir al que sabe, o al conductor generalmente, ¿no? Un tipo totalmente oligofrénico que dirige el programa, y siempre premiado por el tiempo. Entonces, intercalan pautas publicitarias, ¿no? Como el colchón o el vino, no sé qué mierda, y no dejan hablar a la persona, no le dejan decir dos ideas. Entonces, es un cúmulo de pelotudeces. Si no me creen, vean cualquier programa de Intratable o un programa argentino donde invitan 50 personas. No dejan hablar ninguna, y los que terminan hablando es alguna vez que está haciendo un especial de Mar del Plata que no sabe dónde mierda tiene el pulmón, y esa información llega a la gente y la gente no sabe una mierda de lo que está pasando. Entonces, se genera también una histeria, también multiplicada por trabajadores de la salud, que muchos de ellos no se vacunaron. Entonces, hay un montón de gente de la salud que, cuando le preguntas si están vacunados, te dicen que no. ¿Por qué? ¿Por qué no estás vacunado? No sé, no me gusta la jeringa, me da miedo las agujas. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo en serio? Entonces, si vos ves que los empleados de la salud no se vacunan y tienen sus dudas, eso genera toda una cascada hacia la población general. Entonces, te dicen que las vacunas no son 100% aprobadas porque le falta tiempo de ensayo y prueba, tal, lo cual es lógico, porque claro, los tiempos de prueba no son los mismos tiempos de la pandemia. O sea, la pandemia en realidad se caga en los tiempos de ensayo. Entonces, lo que mejor hace la vacuna es ralentizar el curso de la enfermedad. Pero los especialistas nos dicen, no, mira, es bueno que te vacunes. La vacuna no te va a prevenir el COVID, ¿no? O sea, vas a desarrollar COVID. Pero sí lo que va a hacer es que no se haga pulmonar, ¿m? Y que vos vayas al CTI, porque una vez que vos entras en el CTI, el 67% más o menos de la gente que está en el CTI la queda. Después generalmente viene acompañada con comorbilidades también. Pero yo no le creo, no estoy muy seguro. Vamos a suponer, yo tengo un amigo que es químico, ¿tá? Y el tipo está en la facultad de química y tiene un vaso de bohemia así grande con un líquido transparente que a mí se me antoja que es vodka. Y le digo, che, negro, ¿qué tenés ahí en el vaso de bohemia? Dice, no, tengo cianuro acá. Te decía, no, la hueva. Y le agarré y le mandé ese vaso de bohemia. Entonces le digo, pará. Mira que es veneno eso, pelotudo. No me estás jodiendo. Esto es veneno, esto es vodka, sorete. Y te lo clavas así el vaso de bohemia completo, mientras que el otro se agarra la cabeza así. Y mientras cae seco, y tu último pensamiento es puta madre, realmente era veneno, y lo único que ves tu amigo gritando desesperado, ¿ah? Porque no le acabas de dar pelota a alguien que te está diciendo algo. ¿Por qué no le damos pelota a los virólogos? Lo que pasa es que los laboratorios se llevan la tarasca en pala, no sé qué, no sé. Sí, claro. No es mutuamente excluyente. Los tipos trabajan, tienen laboratorio y tal, la levantan como pala. Ahora, ¿sabes con qué realmente levantan la pala los laboratorios? Con las enfermedades, o sea, el tratamiento para la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Pfizer, cuando sacó Viagra al mercado, en un mes levantó $1.000 millones. Por supuesto que hay lucro e intereses. Es una cuestión persistente. Ahora, la vacuna, te guste o no, está dando pruebas que hace que la gente muera menos. Por lo tanto, ahora tenés olas de infecciones que tenés 2.000, 3.000, 4.000 infectados y se te mueren 2, 3, 4. No, y generalmente no están vacunados. Entonces, ¿por qué somos tan chotos? ¿Mm? Entonces,
Hay otro problema, que es lo que yo decía al principio, que es que hay muertes, a mi forma de ver, producidas por la histeria, ¿no? Por ejemplo, se da en caso de, el doctor, tengo que hacerme un cardiólogo. A mí me pasó, ¿no? Y el tipo me dice, bueno, acercar el teléfono al pecho, esperando, contate 23, te voy a tener que mandar un electro, no me gusta cómo suena ese corazón, llamás, no, bueno, los exámenes se suspenden porque estamos evitando, es todo teletrabajo ahora. ¿Qué, me haces un examen de próstata vía Zoom? Hay cosas que vos tenés que tocar al tipo, a la tipa la tenés que manosear y tenés que hacer los registros. Entonces, esos protocolos hechos por supuestamente para proteger el sistema de salud, sí, protegerse el sistema de salud. ¿Cuántos crónicos han muerto por culpa de esta pandemia? Y que no figuran como muertes por COVID, obviamente, porque murieron por sus enfermedades persistentes, ataque al corazón, cardiopatías maltratadas, gente que se fue al Joraca, se suspendieron 80.000 cirugías. ¿Cuánta de esa gente está? Me tenía que operar el dedo porque se me había encoñado en la urna. Oh, no pasa nada. Ahora, me tengo que sacar una hernia, no me operé. Esa persona sigue para operar, no se le estranguló el intestino. O sea, ¿se dan cuenta de las consecuencias de todo esto? Bueno, eso es lo que a mí más me calienta de todo esto. De cierto descontrol. En plena pandemia, acá en Uruguay, sacaron un tipo que estaba haciendo surf en el medio del Río de la Plata, hacía 3 grados, porque era el único cristiano que estaba en la Rambla, solo el tipo, con un traje de buceo, haciendo. Vinieron 3 patrulleros a sacarlo porque el tipo era una amenaza. ¿En serio? ¿Me está jodiendo? Después un impresentable dijo, no, porque el virus se transmite por el agua. ¿Por el agua? Pero, ¿qué está viendo Resident Evil 3? ¿De qué virus me estás hablando que se propaga por el agua? Se propaga de persona a persona por el aire. Entonces de pronto vos tenés gente corriendo solo a las 3 de la mañana con tapaboca. ¿En serio me estás jodiendo? Que el virus está escondido detrás de un árbol y te salta el pescuezo. Entonces, son ese tipo de actitudes que no tienen razón de ser las que llevan un montón de problemas. Les voy a mostrar cómo el SARS-CoV-2 infecta al cuerpo. ¿Se acuerdan cómo infectaba el virus de la gripe? ¿Ah? Este bichito contagia diferente. Ahí tenemos la cápside, dentro de la cápside se encuentra el ARN, ¿verdad? Entonces, esa proteína de membrana y todo lo demás es lo que usa el virus para infiltrarse dentro de la célula. Sin la célula, el tipo no puede replicarse, porque no tiene la ingeniería bioquímica para hacerlo. Por eso la gran discusión si son seres vivos o no. Son moléculas replicantes que utilizan necesariamente una célula eucariota para hacerlo. Entonces, acá el bichito se adhiere, ¿no? Se reconoce, ¿qué haces, negro? Aunque la célula piensa que es otra cosa. No piensa que es un virus, piensa que es otra cosa. Porque el tipo copia la llave. Y acá lo que hace el virus es inyectar dentro de la célula su material genético. No como el virus de influenza que entra entero y se replica entero dentro de la célula. Bueno, acá el ARN lo que utiliza es la maquinaria celular, obviamente, que tiene el núcleo de la célula para producir una enorme cantidad de réplicas de él. Entonces, entra un virus, salen 50. Y acá es la parte más interesante, que cuando el loco sale, se envuelve con la membrana proteica de la célula, lo que le da una protección extra para seguir y por ende, de esa manera genera los receptores en otras células. ¿Por qué? Porque tienen la llave, ¿verdad? Entonces, este tipo de accionar del virus es lo que lo hace un poco diferente al virus de la gripe.
pero básicamente son muy parecidos en la sintomatología y todo lo demás. Obviamente son diferentes, porque son de familias diferentes de virus. Atacan diferente y por lo tanto son de diferente accionar bioquímico. Por acá vamos a dejar esto que vendría a ser caminando sobre la ciencia y todo lo demás, pero realmente cosas que me calientan mucho. Y estoy hablando sin saber, yo no soy biólogo ni microbiólogo, simplemente soy un atrevido. Ahora, gente, están las herramientas. O sea, no es, está bien que vos te cuestiones cosas, está bien que hayan foros de discusión y todo lo demás, pero en pleno una pandemia donde vos tenés una herramienta como es la vacuna, que no es perfecta, que hay gente que muere por la vacuna, sí, porque hay gente que es particularmente alérgica, las vacunas, las tradicionales utilizan virus inactivados, de pronto la persona puede tener algún tipo de reacción y sí, mueren. Pues estamos hablando de que en vez de morir 50.000 por el COVID, mueran 30 por la vacuna. Y sí, es horrible, pero es la forma de los números. Otro problema que hubo en el asunto de esto de la pandemia fue la venida de los matemáticos, ¿no? Sobre todo los de porcentaje y todo lo demás, ¿no? Donde los tipos hacían sus cálculos y le daban cualquier número, porque lógico, el marco referencial de los tipos, porque ellos tienen que abordar el tema como un modelo. Y el modelo le daba cualquier cosa. Cifras exponenciales de crecimiento, algo que nunca se dio en la realidad. En los primeros tiempos de allá, principios del 2020, en Inglaterra dicen que va a haber 80 millones de muertos. Un disparate, una locura. Y sí, no, Boris Johnson con todos los pelos parados como un loco, haciendo cualquier huevada. ¿Por qué? Porque los números eran disparate. Ahora, cuando no pasó, no pasó porque nosotros avisamos de que había que cerrar todas las pelotas. Las pelotas. Estamos tomando medidas que son exageradas. En Nueva Zelanda cerraron toda la mierda por un caso de COVID que había aparecido. ¿Y qué pasa? Eso fue antes de la vacuna. Y ahora con la vacuna, hay gente que anda por el mundo y dice, no, yo no me vacuné, como si fuera un orgullo, ¿no? Yo no me vacuné. Acá en Uruguay fue con el tema de la libertad responsable. ¿Dónde viste que fuéramos responsables los seres humanos? Los tipos andan mamados manejando el auto, van a un partido de fútbol y se terminan matando. ¿De responsabilidad de qué me estás hablando? Es hospital es la autoridad del Estado. Te vacunás y punto, ya está. No, pero me duele. Bueno, vacunate igual. El problema es que no lo puede hacer el Estado porque las vacunas están a prueba porque Pfizer y las otras empresas no quieren que le hagas un juicio. Por eso es que tenés que firmar y firmás a ciega, que firma el Estado a ciega, porque se tienen que cubrir el ojete de miles de millones de dólares de indemnizaciones y problemas y todo lo demás. Ahora, una política de Estado, porque de última estamos obligando a que la gente se vacune obligatoriamente porque a los no vacunados prácticamente les hace la vida imposible. O sea, das toda una vuelta al pedo. Y bueno, la vacuna es obligatoria, ¿no te vacunás? No salís. Ya está. Te pones los pantalones como nación, o sea, como poder político, y ya está. Y de última, haces, yo qué sé, 15 días de foro, donde haces un foro abierto, querés consultar a tu población y todo lo demás, ¿no? Y bueno, haces foros abiertos, opiniones en masa de qué es lo que opina la gente, pero realmente no una encuesta chota. No, que se reúna la gente y diga, no, yo las opiniones, pero que tengan la información debidamente cotejada y todo lo demás. Porque también, aparte de los intereses económicos, hay intereses políticos. Y ahora, presten atención, el COVID mató aproximadamente 1.700.000 personas, ¿no? Más o menos. Esa mortandad es a nivel mundial. El virus de la influenza
mató 100 millones de personas. En otra época, ¿no? Ahora, miren esto. Yo tengo... sí. Acá tenemos el virus. Yo tengo la explosión mundial, es mucho más grande que la pandemia de gripe. Y tengo acá, por ejemplo, que mientras el COVID no mata a unas 2.250 personas al día, mueren 48.742 por enfermedades cardiovasculares. De hecho, muere casi el doble, más del doble, por cáncer. Eso para que tengan una idea, para poner De hecho, la tuberculosis mata 10 veces más gente que el COVID. Y sin embargo, a pesar de eso, la gente vive igual, o vivíamos igual. Entonces esto tiene toda una burbuja de cosas, de una hipercomunicación, de unos errores graves de tratamiento de la información que lleva a esta locura. Miles de millones de dólares de pérdida, la vida trastornada de un montón de gente, problemas psíquicos de todo tipo, niños afectados psicológicamente, no a saber hasta cuándo, cuando en realidad tenemos que haber tomado con más tranquilidad. En una pandemia sí, uno hace todo lo que puede, toma las medidas, pero trata de llevar una vida normal. Vos no podés vivir dentro de un pozo durante 2 años. Lo podés hacer en un caso de guerra o en caso de vida o muerte, pero pagás un costo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que voy. Vamos a bajar un poco el nivel de drama, mantenerlo. Obviamente, si estás en un lugar donde hay mucha gente, te pones el tapaboca. Te limpias las manos con alcohol, no cuesta absolutamente nada. No estás peleando con el guarda del ómnibus, porque hay que usar tapabocas, pero vos sos tarado. Ponete, puto. Sí, pero tengo 3 vacunas, sí, puedes tener 8. Ahora, la idea es que es simplemente un modo de precaución, no cuesta nada. Pero seguí tu vida tranquilo. Esa es mi opinión. Y bueno, por acá dejo porque se hizo largo el asunto y ya me acaba de llegar un mensaje de los servicios secretos chinos que van a tener que hablar conmigo, lo cual me produce cierto... Les pedí que me regalaran si me regalan un gatito con la manita, así que es un gatito para suerte. No se lo tomaron a bien. Así que si no aparezco la próxima vez, si dentro de 2 o 3 días no aparece ningún video mío, llamen al consulado chino. Bueno, un abrazo grande, nos estamos viendo, gente.